Hola, soy Xavi de Mendiboard. En este vídeo os vamos a presentar nuestra nueva splitboard Sacon. Seguimos con nuestra filosofía de camber tradicional. En este caso, en el caso de la Sacon, lo que hemos hecho es reducir entre 7-8 centímetros el camber. Estos 7-8 centímetros le hemos añadido al rocker para ganar flotabilidad en nieve polvo. En este caso, la reducción del camber solamente lo hemos hecho en la punta, no lo hemos hecho en el tail. El motivo es porque 7 centímetros, si le reducimos 7 centímetros aquí al camber y otros 7 centímetros aquí, estaríamos reduciéndole 14-15 centímetros al camber. Esto significaría que tendríamos 14-15 centímetros menos de tabla de superficie de contacto. Esto nos penalizaría en el foqueo, ya que tendríamos menos superficie de piel de foca que nos estaría dando tracción, o tendríamos menos canto que nos estaría dando agarre. En este caso también venimos con un camber menos pronunciado. Este camber en el punto más alto tiene 4 milímetros, a diferencia, por ejemplo, de nuestros otros modelos que tienen entre 8 o 10 milímetros. Es un camber menos agresivo. Que esto nos da una mayor flotabilidad en nieve polvo, nos da una mejor entrada, una entrada más sencilla, más fácil en los giros, y nos da una tabla menos agresiva, más fácil de llevar. Para los días de nieve dura le hemos añadido 4 puntos de contacto aquí en los cantos, a la altura de las fijaciones. Son 4 protuberancias que hacen que tenga un agarre óptimo en nieves duras. La Sacon tiene un radio de giro de 8,2 o 8,6 dependiendo de la longitud de la tabla. Es una tabla fácil de girar, que nos permite movernos muy bien en terreno técnico, en terreno boscoso, en terreno, digamos, estrecho y angosto. Al igual que en nuestros otros modelos, tenemos 7 líneas de insert. Normalmente las tablas del mercado suelen tener 5 o 6 líneas de insert. En nuestro caso, todos nuestros modelos tienen 7 líneas de insert. Esto es debido a que no queremos que los insert limiten la posición del rider. Son muchos años ya trabajando con el splitboard y nos hemos encontrado de todo. Gente muy alta, con las piernas muy largas, que no quiere setback, que se adelanta un poquitín, encima se abre de patas. Bueno, en estos casos, pues eso, que no sea una limitación el tema de los insert. Para el diseño del top sheet hemos vuelto a confiar en una acuarela de Coldo Pastor. Es una acuarela minimalista, con colores claros. La razón por estos diseños tan minimalistas y porque haya un predominio del color blanco es por el efecto albedo. El efecto albedo significa que el sol incide menos en el color blanco, por lo tanto el top sheet se calienta menos. ¿Qué nos beneficia esto? Que a la hora de foquear la nieve tarda más en pegarse encima de nuestras tablas. En cuanto a materiales, hemos usado una vez más materiales de primera calidad. Para el top sheet tenemos una poliamida Isosport 8210, es una poliamida muy resistente al rayado, muy ligero. Para el núcleo hemos utilizado bambú, poplar y paulonia, y para la suela seguimos con nuestra apuesta al Isosport 7500, una suela negra, fácil de reparar, con un estructurado y lo que venimos diciendo siempre, suela rápida y rapidez es igual a flotabilidad. En este caso, para los hooks, al igual que en el resto de los modelos, hemos utilizado los hooks de Panton. La característica que tienen los hooks de Panton es que aquí hay 2 tornillitos, con lo cual podemos ajustar la presión de las 2 mitades de la tabla. Además, que van con inserts, por lo tanto tenemos una superficie totalmente libre de agujeros. Y para los clips hemos utilizado tornillos. ¿Por qué tornillos? Porque en el caso de utilizar remaches, si queremos cambiarlos porque se deterioran o simplemente porque queremos cambiarlos, es muy engorroso el quitar los remaches. Tenemos que andar con un taladro y es muy engorroso. En este caso, con tornillos, tardamos un minuto en sustituir los clips. La Sacon, al igual que nuestros otros modelos, tiene aquí 2 orificios para poder enganchar las pieles con estos ganchos. De esta manera esto nos permite tener la tabla montada y las pieles puestas. Las ventajas que tiene esto es que, por ejemplo, a la hora de hacer la transición, cuando hemos hecho el ascenso y queremos empezar el descenso, es que hacemos la transición completa de la tabla y lo último que quitamos son las pieles. De esta manera evitamos que en un descuido la tabla pueda ir ladera abajo.
Luego también otra ventaja podría ser que cuando por ejemplo vamos foqueando y nos encontramos con una zona de nieve dura o de hielo, podemos ponernos los crampones y podemos ponernos la tabla en la mochila, la tabla unida en la mochila sin tener que andar quitando las pieles. Otra característica de estas pieles es que no utilizamos los clásicos tail clips, sino son unos tail clips muy sencillos, unas gomas elásticas, fácil de poner, súper resistentes y fácil de quitar. Una vez que separamos nuestras split bars, las dos mitades, tienen más aspecto de esquís que de media mitad convencional de split bar. A la hora de foquear solemos invertir las dos mitades para el foqueo. Esta tabla, debido a su forma, a su shape, lo que nos permite es foquear sin invertir las dos mitades, siempre y cuando tengamos una buena técnica de foqueo en paralelo y no choquemos las dos mitades para que no sufran tanto los clips ni los hooks. ¿Qué ganamos con esto? Que por ejemplo, si vamos haciendo una media ladera así, el patín que mira la montaña, le trasladamos el canto curvo, el canto digamos que traza una curva y que no agarra tan bien. Y al patín del valle, el patín que más nos cuesta que agarre, le pasamos el canto recto, el canto que mejor agarra, el canto que está trazando una recta y que mejor agarre nos va a dar. En definitiva, nuestra Sakon es una split board muy polivalente. Los 7-8 centímetros de rocker que le hemos dado en la punta le dan una excelente flotabilidad en nieve polvo, pero para otro tipo de nieves un poco más complicadas como nieve duras, los 4 puntos de apoyo que le hemos dado a los cantos hacen también que tengan un comportamiento excepcional en otro tipo de nieves como las nieves duras. Espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en la montaña.